¿Podría realmente la recesión de nuestra economía estar llegando a su final? Eso quizás es lo que pueda opinar el Banco de España, que destaca la estabilización de la economía y apunta incluso un leve crecimiento en el tercer trimestre. También ves señales positivas en el consumo. Sin embargo, el paro sigue siendo nuestro talón de Aquiles. El Banco de España no aprecia avances apreciables en la composición de los flujos del empleo. Algo similar a lo que viene asegurando estos mismos días Mariano Rajoy. Señores, ¿estamos ante unos brotes verdes o una vez más son ilusiones optimistas en exceso a lo mejor? Yo creo que no estamos ante unos brotes verdes, pero sí que estamos ante un nuevo escenario que como mínimo confirman tanto por parte del gobierno como otros indicadores que no vamos a bajar más, lo cual no es poca. Que hemos tocado fondo. Efectivamente, lo cual no es poca cosa. A partir de aquí sí que empiezan a haber unos indicadores que señalan que quizás está empezando a producir una cierta recuperación en las cifras macroeconómicas. ¿Esto significa que el mes que viene o la semana que viene esa leve recuperación que se empieza a percibir llegará a las familias? No. Ni mucho menos. Pero sí que señala que si seguimos en esta tendencia, que si seguimos avanzando por el mismo camino, en el futuro más inmediato, y yo creo que en el año 2014, las familias ya lo empezarán a notar. ¿Cómo se puede empezar a notar? Pues con la creación de puestos de trabajo. Se frene la destrucción de puestos de trabajo y creación de puestos de trabajo. O sea que en principio tú eres optimista. Sí, ¿Crees que sí puede haber un inicio de recuperación? Yo creo que sí. Luis. Hombre, yo creo que hay dos tipos de enfermos, ¿no? Los enfermos agudos y los enfermos crónicos. Entonces el problema es que nosotros entendamos que lo que debía de ser un enfermo agudo, la economía española, y que se recuperara bien, pues se está convirtiendo en un enfermo crónico, ¿no? Un enfermo que tiene 6 millones de parados, que entendemos que es algo natural, un enfermo que estamos entendiendo que congelar el sueldo de los funcionarios durante varios años es algo natural, el rebajar el sueldo de todos los trabajadores es algo natural, y me dicen que se está recuperando la economía cuando cuando quien vende bollicao y los donuts ha hecho una rebaja de 1.900 trabajadores en la propuesta que ha planteado ahora sobre 4.600 y una rebaja de sueldo entre el 35 y el 45% a las personas que venden una cosa que es de consumo habitual. O sea, se dice que la economía está mejorando cuando estamos viendo los datos que se están dando, por ejemplo, en el tema de turismo, ha aumentado el número de turistas, pero ha bajado ostensiblemente el consumo de los turistas. Por tanto, tú niegas por encima de cualquier análisis que se realiza desde distintos ámbitos que hay un cambio parece que hay un cambio de tendencia. Hombre, parece hay que un cambio de tendencia. El fondo del desempleo tiene que tener un límite. O sea, la masa salarial se está rebajando ostensiblemente. Por tanto, hay un cambio de tendencia. Estamos haciendo rebajas también en las potencialidades educativas de nuestra comunidad. Y cuando se dice, por ejemplo, que en vez de potenciar la universidad, que la gente se vaya a formación profesional, porque es donde pueden encontrar en el futuro trabajo, estamos viendo miles de plazas de personas que hoy no van a poder ocuparlas. O sea, por tanto, lo que estoy diciendo es que estamos entendiendo que el enfermo agudo es un enfermo crónico y que estamos bien así. Porque hemos tocado fondo. No, ni mucho menos. O sea, vamos a ver, nosotros tuvimos en este país un gobierno del Partido Socialista que se tiró 6 años sin hacer ni una sola reforma económica. Eso no es cierto. Ni una sola reforma económica. Que mientras los países de nuestro entorno iban adaptando su economía a lo que ya parecía que iba a suceder, una cierta recesión, aquí seguíamos regalando el dinero y seguimos regalando 3.000 euros por cada niño que nacía en este país. Perdona, y se regalaban 400 euros en su programa electoral. Ahora hay un gobierno que, con errores, pero con aciertos, está llevando a cabo una serie de reformas para poder afrontar con las máximas garantías de éxito el presente y el futuro. Te animo a que me digas qué reformas que tengan que ver con el modelo productivo y con la economía, que es lo que generará empleo. Pues todas las que se están llevando. Desmantelar el sistema de I+D+I, no invertir en tecnología, la reforma el precarizar los salarios, el destrozar la educación, el desmantelar el estado de bienestar. Pero vamos a ver, por tanto, hoy los españoles viven en un país donde se vive bastante peor. Donde cuando te jubiles, hoy el Consejo Económico y Social le ha dicho al gobierno que el plan de pensiones que ha presentado va a debilitar a los pensionistas en el futuro. Muy bien, pues a lo mejor si Zapatero no se hubiera puesto... Zapatero, estamos con Rajoy. No, pero perdona, si a lo mejor el anterior presidente del gobierno no se hubiera dedicado a tirar y a reventarse el dinero, a lo mejor no estaríamos como aquí, pero perdona que te diga una cosa, el único gobierno en la historia de la democracia
Francia, que ha congelado las pensiones, ha sido un gobierno del Partido Socialista. Y el que las está haciendo El perder único. poder adquisitivo año tras año se llama Partido Popular. Bueno, y Alejo, resulta que Mariano Rajoy dice España ha vuelto y lo ha hecho para quedarse, que ha hecho el gran esfuerzo para sacar a España de la crisis. Sí, vamos a ver, yo creo que este debate, formulado en ciertos términos, es un poco confuso, porque en estos momentos lo que hemos de entender es cómo estamos y hacia dónde vamos. Y sobre todo, decir la verdad, porque lo que es terrible para el ciudadano es que le pretendan, digamos, disfrazar lo que pasa. Siempre que hay una recesión fuerte, se paga un alto precio en puestos de trabajo. Y cuando ya llega un momento en que los costes de producción han bajado mucho debido a la recesión, en el caso español pues estamos cerca de los 6 millones de parados según la EPA, entonces se toca a fondo, efectivamente, se toca a fondo, pero se toca a fondo porque claro, ya esa economía que ha sufrido ese castigo tan fuerte, pues llega un momento en que una vez ajustado todos esos indicadores de manera traumática, pues naturalmente ya la recesión cesa y se puede estabilizar el PIB o incluso empezar a crecer un poco. Pero eso quiere decir, por cierto, Mariano Rajoy dijo una frase que a mí me pareció muy acertada y sincera. Dijo, la recesión puede ser que haya acabado, pero la crisis no. Y me parece una buena descripción del presidente de gobierno. ¿Por qué? Porque, fijaos, para que podamos decir, hemos salido de la crisis, tiene que empezar a crearse empleo. Pero tú, Alejo, ese es el dato clave. ¿Eres optimista ante estos primeros indicios que se están viendo? No, yo no soy, pero te diré una cosa, no soy optimista, tampoco es que sea terriblemente pesimista, pero no soy optimista porque queda una cosa fundamental por hacer. ¿Qué es? Que es disminuir de verdad el gasto estructural del Estado. Y Pablo, eso no ¿optimista o pesimista ante estas valoraciones que se están haciendo? Desgraciadamente, pesimista. Yo creo que es importante que no digamos a los espectadores que la situación económica de este país se entiende contraponiendo Partido Popular o Partido Socialista. Es un juego de trileros. Habría que utilizar microscopio para comprender las diferencias en política económica. Una reforma laboral muy similar, un acuerdo para reformar la Constitución entre los dos grandes partidos, limitando el techo de déficit. Ninguno se atrevió con los ricos en la reforma fiscal. Las políticas económicas del Partido Popular y del Partido Socialista tienen diferencias de matiz. Hay una cosa que compartimos todos en esta mesa, y es que la situación en este país es dramática para la mayor parte de los ciudadanos. 6 millones de parados, más de 2 millones de los cuales no reciben ninguna prestación, 56% de paro juvenil, gente que les echan de sus casas. Nadie pone en cuestión esto. Incluso se habla de malnutrición infantil, no lo digo yo, lo dice el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora la pregunta es, se supone que los datos macroeconómicos tendrían que afectar después a lo microeconómico. Hay una serie de señales que se están apuntando. ¿Esto beneficiará a las familias en el futuro? Esto supone decir que el hecho de que le vaya bien a los ricos va a beneficiar a la larga al resto de la población. No es verdad. Este es el mito que hay que destruir. En estos últimos 4 años ha aumentado el número de multimillonarios en este país. Ha aumentado los beneficios de las grandes empresas. Y si seguimos por esa línea, es imposible mejorar el bienestar y mejorar la situación en el empleo, porque las reformas laborales que se han hecho abaratan el despido. Así no se crea empleo. Ahora termino. En los años 20 aprendimos que en las economías de libre empresa se fundamentan en el consumo. Y para que haya consumo tiene que haber políticas de demanda agregada, no recortes sociales. Tiene que haber protección de los derechos sociales, que es lo que se está destruyendo en este país. En un país que aspiraba a formar parte del G7, nuestros jóvenes se tienen que ir. Los migrantes, que eran la base de sostenibilidad del sistema de pensiones en una sociedad envejecida, se vuelven a sus países. Hay cada vez más parados. A la gente le echan de sus casas. Si se sigue gobernando con esas políticas que no se atreven a hacer una reforma fiscal para que paguen los que más tienen. Hoy hemos sabido que en este país, con un tipo de presión impositiva igual que el italiano, se recauda un 11% déjame que te menos. haga una pregunta. Sí. A ver, y con un ejemplo claro que todo el mundo puede visualizar. Si aumentan las exportaciones, como parece que las cifras están indicando, que en España están aumentando las exportaciones de coches, me lo invento, los señores de la Nissan, si aumentan las exportaciones quiere decir que se tienen que hacer más coches, se tienen que fabricar más coches. Si se tienen que fabricar más coches, esos coches, ¿quién los fabrican aparte de los robots?
personas, trabajadores. Si se tienen que fabricar 100.000 coches, a lo mejor con 10.000 personas, supongamos, con 10.000 trabajadores tienen suficiente. Pero si se tienen que fabricar el doble, tienen que contratar a más personas. Por tanto, si aumenta la exportación, que es algo macroeconómico, significa que la actividad en nuestro país va aumentando y que, por tanto, tiene que haber nuevas contrataciones de empleo. Entonces, este es un ejemplo que entiende todo el mundo. Claro, lo que tú no puedes decir, perdona, es que con las cifras macroeconómicas, quienes se están enriqueciendo son los más ricos. Mira, ese discurso en determinados ambientes seguramente... ¿Me vas a hacer una pregunta? ¿Perdona? Me has dicho, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me ibas a hacer? Es verdad, ¿ves? En eso tienes razón. ¿Pero cuál era la pregunta? La pregunta es, oye, vamos a ver, si aumentan las exportaciones, ¿esto no beneficia a que se contratan más trabajadores? Te contesto con un dato y con una pregunta a mi vez. Uno de los países que más coches y otras cosas exporta... He puesto un ejemplo de coches, pero como oye. Casi de cualquier manufactura. ¿Es China? ¿A costa de qué? A costa de maltratar a su clase trabajadora. Yo sé que a muchos les gustaría que aquí hubiera condiciones de trabajo como Bangladesh. Hay otra forma. A muchos les gustaría que la gente cobrara €1 al día y que se les cayera la fábrica encima. Tú tratas a una gente muy mala, Les encantaría, para ser competitivos. Había un instrumento que tenían los países para aumentar las exportaciones, que era la devaluación. Lo hacían los países que tenían una cosa que se llama soberanía monetaria, que es lo que no tiene este país, porque nuestros gobiernos han entregado la soberanía monetaria a un lobby de los bancos alemanes que se llama Banco Central Europeo. Por eso no podemos devaluar para aumentar las exportaciones sin disminuir el nivel de vida de la gente que trabaja para vivir. Eso sí, si les pagamos, como dice el Círculo de Empresarios, menos del salario mínimo, seguro que somos muy competitivos, como en Bangladesh y como en China. Con permiso, a mí me gustaría primero asumir una premisa que habéis dicho todos aquí, yo creo que estamos de acuerdo, que es un problema que en España ha parado. Yo creo que eso no discute nadie. Sin embargo, habéis entrado en a mi juicio, dos falsas dicotomías. Una es que la economía depende de la confrontación PP-PSOE. Y la otra es que la economía dependa de la confrontación ricos y pobres. Y es que la economía no depende de eso. La economía depende de buen hacer, básicamente de los empresarios, emprendedores y trabajadores. En definitiva, de las familias, el sector privado, que son el tejido productivo del país, tanto en el sector servicios como en el sector de bienes de producción. Cuando hay espacio y cuando hay incentivos o cuando no hay desincentivos para que las empresas y las familias trabajen o creen riqueza, entonces se genera suficiente riqueza para que se paguen impuestos de los cuales viven el PP y el PSOE y se puede redistribuir a esos pobres a los que hace alusión Pablo, que no tienen otros medios de supervivencia. Pero para que los pobres puedan tener acceso a esa riqueza, para que los partidos políticos puedan vivir y el Estado entero pueda vivir de la producción, hace falta que las empresas puedan invertir, puedan desarrollarse, puedan crecer y puedan generar puestos de trabajo. Ahí es donde está la cuestión. Los partidos políticos y el Estado lo que hace muchas veces es poner barreras, poner legislación, interrumpir, impedir y en muy pocas ocasiones facilitar que las empresas creen riqueza y creen puestos de trabajo. Tendremos que dejar que las empresas crezcan, tendremos que poner las condiciones. No digo favorecer, yo no digo dar dinero a los empresarios ricos que fuman puros y llevan sombreros de copa. Yo digo poner las condiciones para que podamos competir con otros países de nuestro entorno, no China, no Bangladesh, sino Europa Occidental. Y sí, tendremos que competir con China y con Bangladesh en otros sitios. Yo puedo estar de acuerdo en una parte importante de tu discurso, perdóname que yo te he dejado antes. Tenemos que poner las condiciones del terreno de juego para que las empresas puedan llegar aquí, invertir, crecer, generar riqueza y luego repartirla de la manera que unas veces PP y otras veces PSOE lo decida desde que está en el gobierno. Yo puedo estar de acuerdo en una parte de tu discurso, pero claro, cuando tú planteas, dices, el tema de los impuestos es algo que se lo lleva el PP y el PSOE. Me parece que no está siendo He dicho, se lo lleva el Estado y el Estado nosotros, sí, pero vamos a ver, se lo lleva el Estado, a nosotros no nos gusta subir impuestos, esto es más lo que evidente. ocultáis muy bien, porque habéis subido IRPF, IVA, impuestos de sociedades, pero yo te digo alcohol, una cosa, tabaco. oye, la calle que está aquí fuera, o cualquier calle de cualquier pueblo o ciudad de España, el señor que viene a asfaltar la calle no lo hace por inspiración del Espíritu Santo. Lo hace para trabajar y esa calle y esa acera se paga con el 56% de IRPF de los ciudadanos. Impuestos de todos los ciudadanos. Quiero decir que no soltemos el discurso de que los impuestos van a parar no sé dónde, porque los impuestos lo que van a parar, y se pueden administrar mejor o peor, las prioridades pueden ser unas u otras, pero lo que van a parar es en servicios a los ciudadanos. Y que estamos de acuerdo que hay muchos impuestos en este país, totalmente. Lo que estamos de acuerdo es que en las familias y las empresas han hecho un gran esfuerzo estos últimos 3 años. Las empresas han cometido sacrificios, las que han sobrevivido, y han tenido que reducir plantilla. Las familias han visto recortados sus sueldos o su empleabilidad. Y el sector público todavía no ha hecho ningún recorte, todavía no ha hecho ningún ajuste. A ver, Walker,
Yo creo que se ha dicho todo y al final no le hemos dicho a la gente nada. Porque hemos estado hablando aquí al final de lo que si le damos a las personas 400 euros, yo no creo que esto sea el problema de la economía española actualmente. En eso es ganas de perder la pelota. Aquí el problema es que estamos hablando de conceptos a la gente en sus casas, que teóricamente el PIB cree que es a lo mejor un equipo de fútbol del norte o algo, y entonces la gente lo que hay que decirle es que hay unos conceptos que no son todos iguales ni homogéneos. En primer lugar, no es lo mismo la recesión que el crecimiento. Entonces, es verdad que se ha podido poner quizás fin a la recesión, pero eso no implica de ninguna forma que se esté produciendo un crecimiento económico. En segundo lugar... Pero una cosa deberá anteceder a la otra, Sí, ¿no? obviamente, pero es muy difícil. Yo me he hecho un grafiquito, como no tengo... ¿Tú me lo permites en la cámara? Claro que sí, adelante. Ahí, esto es lo que me hace... Bueno, no se ve nada, un poco pedestre tu gráfico. Mira, lo voy a hacer yo así a la cámara para que la vea. Hay tres tipos de crisis económica. La próxima vez que quieras venir con apoyo gráfico, nos avisas antes y te preparamos unos gráficos fantásticos. Pues uno sería, para que la gente lo vea, uno así que sería una especie de V, donde la economía cae en picada muy rápidamente y se recupera muy rápidamente. La segundo tipo de crisis sería esto que pongo yo en la mano, con una especie de U. La economía baja, se queda aquí en una panza y le cuesta trabajo subir. Y en la que estamos ahora, que es una crisis de L, es una barra de carácter vertical, que es la que decía mi querido alcalde, que parece que hemos llegado a ese fondo, pero cuando llegamos a ese fondo nos quedamos en la horizontal, no subimos tan rápidamente. ¿Dónde está aquí el tema? Yo creo que, sinceramente, el problema que tenemos con la gente que está en casa, y lo decía el alcalde, ahí sí le doy la razón, es que estamos barajando cifras de macroeconomía. Y esa macroeconomía no le llega a la gente, no lo percibe. Por lo tanto, hay que ser muy cautos administrando esta información, digo, por parte del gobierno, porque si empieza a hablarme de tal, pues nos pueden pasar dos cosas. Pero, Joaquín, en esta mesa creo que todo el mundo ha dejado muy claro. Sí. Una serie de ajustes hechos por el gobierno afectan a la macroeconomía, que luego tiene que traducirse en esa microeconomía y llegar. Es, por ejemplo, lo que Pablo ponía en duda, pero lo que Iván dice Javier, que hay que fomentar, lo que el alcalde está diciendo, qué es lo que se va a notar. La gente va a pensar, Javier, y tú lo sabes perfectamente, que la gente está con un hartazgo total, una crisis económica que está azotando a muchas familias donde hay cero ingresos, no que haya nadie ingresa. Pero, Joaquín, primero habrá que conseguir que la herida deje de sangrar. Obviamente. Una vez deja de sangrar, que restañe la herida, Sí, que luego se recupere. No lo sé, Luis, ¿tú cómo lo ves? Como yo lo veo es de la siguiente manera. Estoy de acuerdo contigo que esto no es una concepción de ricos y pobres. O sea, es verdad que el mercado financiero ha ganado 75 euros por un euro del mercado productivo y ahí estamos todos, también los empresarios, los emprendedores y los trabajadores. Pero lo que a mí sí me preocupa es que una vez que ya se toque suelo en el desempleo, que una vez que se haga todo el ajuste duro que se está haciendo en la economía, que se hagan los ajustes que se están haciendo mal sobre el estado de bienestar porque se están tocando las partes que no se tienen que tocar y no se está actuando sobre lo que probablemente se tendría que actuar, lo que me preocupa es ¿cuál es el modelo productivo que va a quedar en nuestro país? ¿Cómo vamos a ser competitivos con otros países en los que vamos a tener que en el futuro, o sea, ver cuál es el potencial o el poder en este sentido de España? Cuando se está desmantelando el sistema de I+D+I, se está desmantelando el futuro. Cuando se está actuando como con la educación, con el tema de expulsar a gente de las universidades, como está haciendo, y al mismo tiempo también no da respuesta adecuada en el ámbito de la formación profesional, por mucho que lo pregone, porque cuando alguien dice que de aquí mejor se está en formación profesional, la formación profesional tendría que haber estado preparada y no lo está, como se está demostrando, ahora mismo con la gente que está intentando acceder. Cuando en este momento precisamente todos entendemos que desde las pymes y desde los emprendedores tiene que venir el remontar de la economía y están fritos a impuestos, fritos a burocracias, fritos a no tener absolutamente, él decía, no necesitamos que nos den, pero por lo menos que no nos estorben, que nos permitan crecer. Entonces, lo que yo digo es, si en este momento la realidad es que el país ha depreciado completamente sus salarios, si la protección social prácticamente está por los suelos, si la inseguridad en el mercado laboral es bastante grande, si se dice que los 6 millones y aquí lo han dicho especialistas en economía, los 6 millones de parados va a costar muchísimos años en que eso se pueda recuperar. O sea, que ¿a dónde vamos? Bastante mal. Alejo. Vamos a ver, al final, todo esto que estamos diciendo, y muchos de nosotros estamos diciendo verdades, hay que llegar a una síntesis y entender la naturaleza profunda del problema. Nuestro problema, para reflejarlo en un dato elocuente, es que desde que empezó la crisis, las familias y las empresas han disminuido su endeudamiento en 130.000 millones de euros. Imaginad la cantidad de historias que hay detrás de esto, reducir tu endeudamiento. Y el Estado lo ha aumentado en 300.000 millones. Entonces, el fondo, el origen de nuestro problema, la causa última, es que tenemos demasiado gasto político. No gasto social, no, gasto político.
Y hay que disminuir el gasto político. ¿Qué entiendo por gasto político? Todas esas subvenciones absurdas que se dan por razones clientelares o partidistas. Esa multiplicación de administraciones que está despilfarrando sin ninguna necesidad. En Cataluña hubo un momento que teníamos 7 niveles de administración. Ese empleo público cuyo 45% son interinos y designados, es decir, y laborales, o sea, chufismo, nepotismo, amiguismo a chorros. Es decir, que al final, para ser competitivos, necesitamos recursos que la economía disponga de ellos para ser innovadora, para ser dinámica y para generar riqueza y empleo. Y si esos recursos, de todo lo que produce España al año, que es 1.200.000 millones de euros, el 45% o más se va a esa máquina política absolutamente despilfarradora, no tenemos para dar crédito a los empresarios, no tenemos para los funcionarios. Y mira, sobre los funcionarios una cosa, se congelan sobre los funcionarios, ¿sabes por qué? Porque hay demasiados. Sí, señores, es un anuncio de hoy mismo. El salario de los funcionarios se va a congelar por 4º año consecutivo. Es un anuncio más. malo, a pesar de que hoy, en Nueva York, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en mensajes muy positivos. Ha dicho, primero, el gobierno ha puesto la casa en orden. Y ha utilizado también la frase esa que les comentábamos antes, de que España ha vuelto y lo ha hecho para quedarse. La verdad es que desde que está en Nueva York, Mariano Rajoy no ha hecho más que lanzar mensajes bastante positivos con respecto a la economía española. No vamos a hacer ningún recorte presupuestario más a lo largo de este año. España cumplirá, como ya lo hizo el año pasado, y además España en este momento pues ya abandona la recesión e inicia un camino de esperanza hacia el futuro en el que todavía tendremos que trabajar mucho, pero en el que ya hay luz al final del túnel. Ya que la economía española está volviendo a crecer, volveremos a apoyar estos esfuerzos con una gran inversión en cooperación al desarrollo generosa, inteligente y eficaz. Pues el presidente del gobierno sí está convencido de que esto va bien. No, el presidente del gobierno lo que está convencido es que vamos por el camino adecuado y que si todo parece que irá como se apunta, vamos a tener una recuperación de una manera más o menos inmediata, que yo creo que puede ser durante el año 2014. A lo largo del debate se ha planteado en varias ocasiones, es que hay una parte de la población que quizás no encuentre trabajo en el futuro. Es cierto, es probable que haya una parte de la población, yo creo que será mínima, pero que a lo mejor no pueda incorporarse al mercado de trabajo. Pero esto lo resolveremos en el momento en que las administraciones vuelvan a recuperar el músculo financiero, en el sentido de poder garantizar unas prestaciones a estas personas para que puedan seguir hacia adelante. Evidentemente que la mejor política social es aquella que crea puestos de trabajo. Y lo primero que necesitamos es que haya un marco jurídico en donde sea factible. El segundo aspecto que yo creo que es importante destacar es que se tiene que abrir el grifo del crédito, porque si no se abre el grifo del crédito, las empresas no pueden tener clientes, las empresas no pueden fabricar, no pueden producir, etc. Por tanto, tiene que ser una unión de distintos factores que permitan que las empresas tiren hacia adelante, que puedan pagar a más actividad, más impuestos, que el Estado recaude más y que pueda garantizar a aquellas personas... ¿Y por qué no abren ese grifo del crédito? Pues es que yo no lo entiendo, pero me parece que cada vez que se les hay... ¿Te lo explico? Bueno, por favor. Pues mira, no hay crédito para las empresas y para las familias porque los bancos están aplastados bajo el peso de la deuda pública que han comprado. Pero les hemos ayudado a los bancos con dinero y han empleado ese dinero para arreglar esos problemas que tú mencionas en vez de para trasladar el crédito pero a los ciudadanos. Los bancos no compran deuda pública porque les guste, ¿eh? La compran porque se les esfuerza a comprarla, ¿vale? Permitir seguir con vuestro razonamiento. Hablamos de lo caras que nos salen las subvenciones y las ayudas públicas. Esta mañana me pasaban el dato de que el 94% de las ayudas públicas han ido a la banca.
a la banca, que qué casualidad, no facilita el crédito ni a las empresas ni a las familias. Y al mismo tiempo vemos cómo el señor Rodrigo Rato es fichado por el Banco Santander después de haber hundido Bankia, que es una cosa que a la gente le tiene que sorprender. Para comprender lo que pasa, yo creo que la metáfora de Robin Hood funciona de maravilla. Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Lo que ocurre aquí es lo contrario. Hay un Robin Hood de los ricos que ¿qué es lo que hace? Con las empresas públicas que funcionan bien, las privatiza. Con los servicios públicos que funcionan bien, los privatizan. En lo que se mide la calidad democrática de un país es en la eficacia de sus servicios públicos. Se dice que los funcionarios salen caros. Son trabajadores públicos como los policías los que protegen nuestra seguridad. Son trabajadores públicos como los médicos los que protegen nuestra salud. Son trabajadores públicos como los bomberos los que cuidan de que no se incendien los bosques. La calidad de los servicios públicos es la calidad de la democracia en un país. Cuando eso se destruye, cuando eso se ataca, cuando se estigmatiza a los trabajadores públicos, cuando se pretende privatizar, que además sale más caro, ¿qué es lo que están haciendo muchas administraciones en este país? Privatizar lo que es rentable, la sanidad, la educación y la gestión de los servicios públicos. Hasta el personal municipal que trabaja en los parques quiere privatizar la Comunidad de Madrid. ¿Qué es eso? ¿Qué es privatizar? Robarnos a todos los ciudadanos, mercantilizárselo para entregárselo al sector privado. Se podría hacer lo contrario. Yo no te interrumpo a ti cuando hablas. El tema de los trabajadores de los parques públicos. Yo ahora soy alcalde, en mi ciudad ha estado 32 años gobernando la izquierda. Bien, cuando yo he entrado de alcalde, la gestión de los parques públicos ya estaba privatizada, igual que la recogida de basura. Por tanto, aquí no nos vengas a decir que ahora ha llegado el gobierno del Partido Popular y se pretende privatizar. Yo he dicho desde el principio que entender la política en este país contraponiendo PSOE y PP es un juego de trileros para engañar a la gente. No es una cuestión de contraponer, que es una cuestión de racionalización de los recursos. Y entonces, hay algunas gestiones, hay algunos servicios que los tiene que prestar la administración pública, faltaría más, pero hay otros que se pueden externalizar a empresas donde trabajan personas, hombres y mujeres, y que lo pueden hacer con un coste inferior a la administración. No siempre, pero hay algunos servicios que así es. Y prueba de ello es que todas las administraciones de todos los colores políticos lo han llevado a cabo. Segunda cuestión, en el tema del número de personas, de funcionarios. Yo quiero recordar que yo como alcalde, porque me lo marca la ley de presupuestos del Estado, yo no puedo contratar a personas nuevas en mi ayuntamiento. Si se jubila alguien, yo no puedo contratar una persona que lo supla a esa persona que se ha jubilado. Esto quiere decir que se está haciendo un esfuerzo también para adelgazar, que en algunos casos las administraciones estaban más que hinchadas. Y después hay una tercera cuestión. La inmensa mayoría de trabajadores funcionarios, la inmensa mayoría, son personas trabajadores, y en eso coincido contigo, desde los bomberos, administrativos, enfermeras, médicos, etcétera. Pero también lo que no me parece razonable es que con la que está cayendo en un momento de dificultades como la actual, tengan algunos de ellos unos derechos que más allá de que se pasen el día rascándose la barriga no se les puede decir absolutamente nada. Una pregunta te puedo hacer. En eso yo no estoy de acuerdo. Una pregunta solo. ¿A cuánto asciende tu sueldo como alcalde? ¿Perdona? Tu sueldo como alcalde, ¿a cuánto asciende? 76.000 creo que Eso es razonable, ¿no? Hay funcionarios tocándose la barriga, pero es razonable que los alcaldes... Yo no he dicho que haya funcionarios tocándose la barriga. Ahora mismo lo acabas de decir. Yo he dicho que la inmensa mayoría son personas trabajadoras, pero que hay una parte que protegidos por una legislación es que los alcaldes yo creo que no tiene sentido. 70.000 euros al año. Eso es lo razonable. Se lo vamos a contar a los españoles. Vamos a ver, ¿a ti no te parece razonable? ¿A ti no te parece razonable? Me parece un escándalo que al tiempo que se dice a la gente que cobre y viva por menos del salario mínimo, que es lo que ha dicho el círculo de los empresarios, al mismo tiempo los que dicen eso y los que aplican recortes tengan sueldos de 76.000. Pues claro que me parece un escándalo. A mí y a toda la gente que nos esté viendo. El discurso de la demagogia. ¿Cómo que demagogia? Después de que decías que los funcionarios ganan mucho. Demagogia ninguna. Los funcionarios tienen muchos privilegios. Has dicho que tienen muchos privilegios. Yo he dicho
digo eso, privilegios. yo he dicho, he hablado de privilegios. Hace un momento, pongamos el vídeo. Has dicho, tienen muchos derechos y muchos privilegios algunos funcionarios. Yo no he dicho, y yo digo, privilegios los tuyos, no los de los trabajadores públicos. No me hagas demagogia. ¿Qué Yo he demagogia? dicho, y vuelvo a decir, que la inmensa mayoría de funcionarios y trabajadores públicos son personas honradas y que se están sacrificando. Pero que hay una parte que, en base a una protección que no me parece razonable en estos momentos, hay una parte que se están tocando la barriga. Hay una parte que se está tocando la barriga. A mí no me parece razonable, en estos momentos con la que está cayendo, que algunos, en base a unos derechos sindicales, pues no tengan que trabajar. Yo a mí digo, eso no me para parece decir eso, razonable. no se pueden ganar 76.000 euros al año. Para decir eso, que la gente se va a ofender. A ver, que un alcalde de una población de 200 y pico mil personas que trabaja 14 horas diarias, fines de semana incluidos, no pueda ganar netos, no pueda ganar netos. No, yo voy a hablar de los netos. Alejo, ¿tú sabes la cantidad de gente que trabaja 12 horas que nos está viendo? 3.800 euros, venga, hombre, por favor. O sea, ya es que llega un momento... Yo creo que hay una premisa que ningún tenemos sentido, que aclarar, ¿no? Que es, tú cuando hablas parece que estás hablando de que la riqueza es un bien finito, que es como una pizza o una tarta que hay que repartir, y entonces que por cada porción que se le dé a los ricos es una porción que se roba a los pobres. Cuando no es así, la riqueza no es estática, es dinámica. La riqueza se genera todos los días y se genera, o al menos así se viene demostrando desde el siglo XVIII y desde Adam Smith, a base del comercio, del libre comercio. Cuanto más libre sea el comercio, cuanto más fácil sea comerciar, cuanto más fácil sea que la gente emprenda, más riqueza se genera. Y se podrá generar más riqueza cuantas menos dificultades se le ponga a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos. E igual que tiene mucha importancia que los policías y los bomberos tengan un puesto de trabajo, es muy importante que haya fontaneros, carpinteros, maestros de escuela privado, empresarios, gente que fabrique coches, que genere suficiente riqueza como para pagar a esos bomberos, policías y también políticos, a los que hay que pagar bien, por cierto. Yo no voy a entrar en si 70.000 es mucho o es poco, porque eso es todo una cuestión de compararse unos con otros. Lo que sí te digo es que creo que en España, y creo que no soy el único que lo piensa, hay un exceso de personal en el ámbito de la administración pública, sea laboral, contratado, por oposición. El conjunto, que son más de 3 millones, es un número bastante grande para la población que tenemos. Creo que además, para establecer las condiciones para que España crezca, uno de los factores es que se pueda financiar esas empresas, es decir, que el crédito fluya. Y dices, ¿por qué no fluye el crédito? Fluye el crédito, pues entre otros motivos, porque el sector público está haciendo lo que se llama el crowding out, está impidiendo que el sector privado, que son las empresas y las familias, se puedan financiar. ¿Por qué? Porque es que siempre vas a preferir financiar el sector público, que te va a exigir un rendimiento mucho más seguro. Tú, como banco, ¿a quién preferirías financiar? ¿Al que te está regulando y te está consolidando y te está garantizando tu devolución? ¿O a una empresa que está en un ambiente pues, de cierta depresión, o una familia que está en un momento complicado? Pues siempre vas a preferir financiar al sector público. Por tanto, mientras el sector público esté absorbiendo esa capacidad de financiación, va a ser muy difícil que el sector privado y las familias puedan acceder a ello. Y esa es una de las condiciones previas para el crecimiento. Y, por cierto, en España se viene demostrando desde hace muchos años que para poder generar empleo hay que crecer y bastante. Cuando digo bastante me refiero a más del 3%. ¿Por qué? Pues por ineficiencias que tienen que ver con nuestro mercado laboral, entre otros motivos. Pero eso te podrá parecer bien o mal, pero eso es así. Entonces, para poder llegar a crecer por encima de un 3%, tendremos que sentar las bases para que se genere esa riqueza. Y que se genere riqueza en sí mismo es que es bueno. Luego ya hablaremos de cómo se reparte y de si el político gana mucho o poco o debería haber más bomberos. Lo que pasa, Iván, es que si Adam Smith llegara a España se suicidaría. Es decir, Adam Smith habla de la mano invisible como metáfora de los mecanismos autorreguladores del mercado. Que no intervenga el Estado. Lo que pasa es que aquí la economía funciona en lo contrario. Es decir, el modelo de burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos se ha basado en concesiones administrativas de papá y mamá Estado. Y eso no aquí los que han construido trenes, los que han construido aeropuertos que no tienen aviones, han ido al Estado a decir, hola, debe usted su dinero, que es lo que está detrás de la corrupción. Además, completamente de lo acuerdo. que ponen los maletines son eso. Claro, entonces que no vengan los grandes empresarios que se han forrado en este país, el señor Arturo Fernández, y podríamos citar nombres y nombres, a decir que hay que adelgazar la administración. Lo que hay que hacer, porque estoy de acuerdo en que la economía tiene que ser dinámica, es hacer lo que hacen los países serios, reindustrializar el país y no convertir esto en un país para que vengan los alemanes a bañarse en las playas. También, ¿por qué no pueden venir los alemanes a bañarse en la playa? Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho? Desmantelar el tejido industrial, lo que no consintieron los alemanes que se hicieran, porque los países serios mantienen su tejido industrial y tienen sindicatos fuertes, porque esa es la base de la economía. Pero es que aquí lo que se construye es un país para que vengan turistas ricos del norte de Europa a tomarse cañas y a bañarse
tirarse en la playa. Y yo no quiero un país así. Yo no quiero un país en el que sobren licenciados universitarios porque solamente hay puestos de trabajo de camareros o de croupiers o de prostitutas en Eurovegas. Quiero un país con alta tecnología, quiero un país con tejido industrial. Déjame tener una pregunta. Un país del que se Las Vegas trajo 40 no millones de turistas el año pasado. Las Vegas, que es, pese a su bonito nombre, es un desierto urbanizado. 40 millones de turistas el año pasado. ¿Qué te parecería que Las Vegas se instalara en España? ¿Eso te parecería mal negocio? A ver lo que Pongamos pasa, que venga la mitad, Buena 20 pregunta. millones de turistas. Las Vegas, nuestros contertulios han A mí es que me planteado el parecía asunto. magnífico. ¿Hasta dónde se pueden hacer concesiones a cambio de que un gran negocio como el de Eurovegas venga a España? Aún no se ha colocado la primera piedra de Eurovegas y el proyecto permanece envuelto ya en la eterna polémica. ¿Fumar o no fumar? He ahí la cuestión. ¿Cuál es el precio a pagar para que un magnate cree ese imperio de puestos de trabajo? A pesar de que la ley lo prohíbe, el Gobierno plantea la posibilidad de que se fume en las salas de Eurovegas donde haya máquinas tragaperras u otros juegos que no precisen de personal. Se intenta amoldar, por tanto, la norma a la condición sine qua non del magnate del megacasino. Sus clientes tienen que poder fumar, si no, no hay trato, dice Adelson. ¿Quien hace la ley hace la trampa? ¿Agravio comparativo? Digo que había que derogar la ley del tabaco. No para los señores solo, para todo el mundo. Que se lo permiten por la cantidad de puestos de trabajo que va a generar. No más que por eso. Me parece una panda de sinvergüenzas. Los propios diputados entraban con el cigarro en la boca, diciendo, esta ley me la paso por el forro. Antes de que finalice octubre, el Gobierno pondrá encima de la mesa del promotor estadounidense su propuesta. Y es que aquí, señora Adelson, sí que hay mucho en juego. Nada más y nada menos que 200.000 empleos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente hay que hacer concesiones a cambio de que venga esta gran inversión? ¿Todo sea a cambio de la gran cantidad de puestos de trabajo que pueda generar? Hombre, yo a mí me gustaría decir una cosa. A ver, que nada, Joaquín. Si no, el alcalde va a defender al Partido Popular, que es el que va a defender esa teoría. No, yo intentaré defender el sentido común. Vale. Pero el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos, alcalde. Eso es verdad. Eso. Y muchas veces, por ejemplo, tu ministra de Sanidad pone muy poco sentido común. Más que nada porque no ves lo del tabaco ni ves los coches aparcar los garajes, pero esto ya a ver si lo ves. A ver, ¿vas a centrar el tiro, Joaquín, o vas a seguir con circunloquios previos? Vamos a centrar el tiro. El tema de lo que ha dicho la ministra Mato, diciendo que la salud es muy importante, pero que es muy importante también los puestos de trabajo, eso es muy peligroso. O sea, vamos a escuchar a la ministra Mato. Joaquín Moekel quiere escuchar a la ministra Mato. Escuchamos a la ministra Mato. Dice que fumar es malo, pero que a cambio de puestos de trabajo habría que hacer un esfuerzo. No vamos a bajar la guardia ante los riesgos para la salud que supone el consumo de tabaco, especialmente en los más jóvenes. Eso no quita, señorías, para que tengamos en cuenta todas las opiniones y escuchemos todas las propuestas. Constituiría una perfecta insensatez, una perfecta irresponsabilidad que rechazáramos proyectos generadores de riqueza económica en nuestro país sin ni siquiera mirarlos. Sería una insensatez. A mi juicio, en primer lugar, digo que es un papelón el que se hace porque mezcla la salud con los puestos de trabajo. Eso es un papelón el que está haciendo esta señora, es muy complicado. Pero en segundo lugar, yo diría lo siguiente. Empezamos por la regulación ad hoc del tabaco para este señor, o esta empresa, o estos señores, no sé cómo. Hombre, si se hace para este señor, el resto de hosteleros levantarán el dedo y dirán, nosotros vamos a continuación. En segundo ¿no? lugar, ¿me empieza, Javier, con el tabaco y me sigues con alguna modificación de carácter fiscal también? ¿O me dejan el tabaco? Tercera situación. ¿Este proyecto realmente es un proyecto serio o este es un cantamañana que dice que va a montar, que no va a montar y cuando va a montarlo, hoy me dice que no puede por el tabaco, mañana va a decir que el tema fiscal en España... Tiene otros casinos este hombre, ¿no? ¿Dónde los tiene? ¿Dónde los tiene? El sitio donde no se puede, donde está prohibido el juego. Entonces tiene ese aliciente. O sea, si yo monto un casino en una población, en un país o en una ciudad donde está prohibido el juego, obviamente ese casino cercano donde está la prohibición del juego hace que la gente vaya. Pero aquí en España, que yo sepa, los casinos son perfectamente legales. ¿El gran negocio de los casinos son el juego, son las convenciones, son los espectáculos que lo rodean? Por hecho que en las ciudades de España está prohibido el juego. Es decir, un casino no lo puedes montar hoy por hoy en Madrid. No, pero hay varios casinos montados. En las afueras de la ciudad. En las afueras de Sevilla. Pero da igual, porque es que en Las Vegas, como en Macao, y como sería el caso de Madrid, el tema no es atraer a los que viven en el estado de Nevada o en el estado de California. El tema es un tema de atracción de turismo internacional. Y voy hacia lo que se ha convertido Las Vegas. Las Vegas arrancó en los años 40 como una manera de blanquear dinero que venía del narcotráfico, del crimen, organizada, la mafia, todos hemos visto esas películas. Sí. El dinero del sindicato de los camioneros. Perdón, de ahí origina. Perdón, inciso nada más.
En el tema turístico, te voy a dejar, no te quiero interrumpir. En el tema turístico yo tengo que tener también, yo quiero que seamos cautos en el turismo. Ahora somos, porque con el rollo del turismo, en Cuba también hay mucho turismo. Sí, es igualito que acá en España. Mucho turismo. Bueno, en Cuba hay mucho turismo, no sé para qué van. En los años 90, este señor, entre otros, pero este señor en concreto, le dio un giro a Las Vegas y lo convirtió, siendo como es la capital del juego de Estados Unidos, en la capital de convenciones. De tal manera que hoy, si tú te dedicas al mundo de la audiovisual, pues la mayor convención del mundo audiovisual tiene lugar en Las Vegas. Si tú te dedicas al mundo de la sanidad, la mayor convención de sanidad es en Las Vegas. Si tú te dedicas a los filamentos dentales, la mayor convención del mundo es en Las Vegas. Te dediques a lo que te dediques, la mayor convención del mundo de esa industria hoy es en Las Vegas. Es decir, que mientras tanto, el en Europa, rentable para un país que lo tenga. por supuesto que es Muy rentable, bien. pero hoy por hoy en Europa esas ferias están muy desagregadas. Si tú quieres ir a la de inmobiliario, te vas a Cannes. Si tú quieres ir al turismo, te vas a Fitur. Si tú quieres ir a la tecnología, te vas a Frankfurt. Si este proyecto llega a Madrid, Madrid va a ser el centro, y España por consiguiente, de todas las ferias y congresos de Europa. Y eso es lo que atrae turistas, Vale. Iván, no y yo de te Madrid pregunto, o de Barcelona. ¿a cambio de conseguir eso que estás defendiendo? A cambio de conseguir eso que estoy defendiendo, ¿Hay que cambiar la proponiendo, legislación del tabaco? es que yo creo que hay que cambiar la legislación española en muchos aspectos, venga o no venga este señor. Y el hecho de que haya que cambiarla para atraer a este señor es precisamente la mayor demostración de que hace falta cambiar esa legislación. Pero tú la pero no cambiarías. sí, pero no para este señor, para todos igual. Pero yo ¿por qué no se crearía ha unas cambiado por los condiciones demás? que sean suficientemente atractivas para que este señor venga. Pero porque y que nadie a su vez- levanta la voz antes. Bueno, yo no he visto a la ministra de fíjate, Sanidad diciendo... nadie- Perdón, es que yo no he es visto a la ministra de primera Sanidad. vez que viene- La hostelería de este Bien. país, Iván, discúlpame, la hostelería de este país da un montón de puestos Luis, de trabajo sin Eurovegas. te voy a dar un y yo titular. pregunto, no he visto a esta señora ministra, Ana Matos, levantarse en el Congreso de los Diputados Luis, diciendo, te voy oiga, a dar la que por explicación, encima que de es la muy salud sencilla. de las personas también hay que Luis. compaginarlo con el tema de los puestos de Si es trabajo. que es muy sencillo, se resume en una frase. Esta sería, fíjate bien, la mayor inversión privada de la historia de Europa. Te lo voy a decir otra vez. La mayor inversión privada de la historia de Europa, si se produce. Ahora parece, no se va a producir. Bueno, si se produjera. A mí ¿bien? a cualquier precio Entonces, no. si bien es la mayor inversión de la historia de Europa, pues hay habrá una que, cosa, habrá que crear es unas que condiciones para que venga. Tengo debilidad por los gobernantes patriotas que dicen, mire usted, si usted viene a mi país, usted respeta mis leyes. Si yo tengo una ley sanitaria, usted la cumple. Si yo tengo una ley fiscal, usted la cumple. Porque es que hay una cosa que se llama decencia política y los ciudadanos de este país han votado un gobierno que tiene sus leyes. Si le gustan, bien. Y si no, no. Lo que parece aquí, y aquí esto va una puya para el señor alcalde, es que eso solo se les impone a los débiles. Si vienen migrantes, tienen que cumplir la cultura. Nuestra cultura y nuestras costumbres. Eso sí, si viene el señor Adelson, le ponemos una alfombra de oro y aquí hacemos lo que usted diga. Claro. Segunda cuestión, Es que sigue la siendo un eje política que de no los es- grandes eventos, que ya la conocemos, la hemos conocido en Madrid y la hemos conocido en Valencia. Los grandes eventos que atraen inversión y convenciones, los resultados se están viendo ahora. El desastre de la situación en la Comunidad Valenciana es un ejemplo de lo que se consigue atrayendo los grandes eventos. En tercer lugar, este honorable señor ha sido procesado por prostituir a menores de edad chinas. Este señor lo que promueve es un modelo que tiene que ver con Macao, que es el centro mundial de la prostitución. Y a mí es que me sorprende la derecha española que el domingo se va a misa después de haber sido de putas el sábado. No lo puedo entender. Vamos a ver, cómo se mira, promueve un mira, modelo yo de no es una casinos, cuestión y de acabo derecha ya, ni de acabo izquierda, ya, no, porque acabo me parece ya. ofensivo. Y de prostitución. Me parece Pues en tu turno de mira, palabra me dices lo que dices. Yo acabo ya. Yo termino ya. Pero es que no estoy dispuesto a aceptar ese Termino. comentario. No estoy dispuesto a aceptar ese comentario. Mira, de putas se va quien quiere irse de putas, sea de derechas o de izquierdas o de centro. Y por tanto, no clasifiques porque me parece que te has pasado. No, Y no, por no. tanto, Yo te denuncio pido la hipocresía de quien va a misa el te pido domingo que y te promueve un disculpes, modelo de casino. Oye, te pido que te disculpes porque vamos a, oye, de putas, no, de verdad. O sea, va quien le da la gana sin ser de derechas o de izquierdas. Y que digas que la gente de derechas se dedica a lo que se dedica, pues a mí me parece que es una auténtica barbaridad y una ofensa. Segunda cuestión. Vamos a ver, tu planteamiento, aparte de ser demagógico, Pero- yo creo que las personas que nos están viendo tienen que analizar. Oye, vamos a poner una balanza. ¿Estaríamos dispuestos a hacer algunas modificaciones sobre algunas cuestiones que no son sustanciales a cambio de que viniera una inversión muy importante a nuestro país? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo estaría cualquier dispuesto precio. si estos cambios no fueran sustanciales. Pero si es que se ha hecho un régimen siempre. fiscal Si es que se ha hecho especial. siempre. ¿Cómo se ha Pues traído no, la industria pero química, la industria automovilística? Una Se ha hecho modificación siempre. en la Un ley cementerio nuclear. del ¿Por qué existe un tabaco? Puerto Franco en ¿Por qué Barcelona? no? Pues porque ¿Por se ha qué querido no? atraer Es que inversión. de verdad que me parece ofensivo. El error, me parece ofensivo tu el comentario. error de partida fue el exceso de intervencionismo en la actual ley de tabaco. Vamos a ver, yo no fumo, no he fumado nunca, y quiero que mis derechos de no fumador sean respetados. No quiero traer al lado a gente que me eche el humo y tal,
Primero porque perjudica mi salud y segundo porque me molesta. Mientras yo vea mis derechos de no fumador respetados, es decir, que si voy a un restaurante tenga mi parte de no fumadores, si voy a donde sea público, mis derechos de no fumador sean respetados, yo no tengo por qué dictar a los demás cómo han de vivir. Si quiere alguien fumar, que lo haga. Ahora, eso sí, el fumador, que se le respete su libertad de fumar, y al no fumador, que se le respete su derecho a haber respetado su condición de no fumador. ¿Y ante este caso en concreto eres partidario de modificar la ley? Pero no la ley para el señor de Eurovegas, sino la ley. En general. A ver, volvemos contigo. Yo con los curas tengo muchas cosas que me separan, pero hay otra que me une. Y me une el escándalo moral, que esto lo dijo la conferencia episcopal, que producía Eurovegas. La conferencia episcopal dijo, esto es un escándalo moral. Entonces yo pregunto a los que tanto obedecen a la conferencia episcopal a la hora... Lo dijo la conferencia, pues se lo pregunta, es decir, ustedes no saben si esto va a ser, vamos, un parque temático del cristianismo y de la cristiandad. La conferencia episcopal criticó el escándalo moral que suponía lo de Eurovegas. Y me alegra que defiendas a los cristianos, Pablo. Si tanto hacen caso a la conferencia episcopal en lo que dice sobre el aborto, sobre el matrimonio de las personas del mismo sexo, ¿por qué no con respecto a Eurovegas? Y por eso utilizo una metáfora agresiva para denunciar una contradicción, una hipocresía. No, grosera. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que el mundo no está para delicadezas en ciertos momentos. Y por último, con la cuestión de Las Vegas. Mi padre está en tratamiento de diálisis peritoneal y gracias a que tenemos una buena sanidad pública se lo puede permitir. En Las Vegas, una persona que estuviera en esa situación, si no tiene dinero para pagárselo, no tendría un tratamiento médico. No quiero que mi país se convierta en Las Vegas. Por eso decía, si no queríamos ser como Las Vegas, pues no. Yo he estado en Las Vegas. O sea, yo hice con mi mujer un viaje por varias ciudades de Estados Unidos. ¿Y te consideras un día pecador? A Las Vegas. No. O sea, lo primero que tengo que decir es que me sorprendió Las Vegas. O sea, porque me encontré, bueno, pues una reproducción de la mayoría de los monumentos que hay a nivel internacional, pues allí reproducidos, lo cual le daba un aspecto y, o sea, y una oferta turística interesante, más allá de lo que la gente se podía imaginar antes de estar en Las Vegas. Y un montón de jubilados visitando. A mí, por ejemplo, me preocupa que la gente se enganche al juego, pero me preocupan las apuestas por Internet que permiten que la gente pueda estar apostando compulsivamente, y al final terminar enganchado. Y eso no necesariamente tiene que pasar en este proyecto. De este proyecto lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Estamos todos como bienvenido a Mr. Marshall. O sea, van a traer riqueza, van a traer no sé cuántos millones de... O sea, cientos de miles de puestos de trabajo, no sé qué tal y cual. Y yo lo único que he visto es una persona que ha venido poniendo muchas condiciones, no han hecho una buena tarea de comunicación porque han ido como vendiendo la imagen de o se hacen las condiciones que estamos exigiendo al gobierno de España y se pliega o no tendremos Eurovegas en Madrid, se irá a otro sitio. Al final se termina decidiendo que Eurovegas se pone en Madrid. Vale, pues este señor ya tendría que haber comenzado con los trabajos o se tendría ya que haber empezado a avanzar en el proyecto más allá porque se supone que habrá hablado con el gobierno en las condiciones en las que se va a encontrar después también la gestión de Eurovegas. Pero ¿no? si todavía no se la ha concedido. Claro, no, pero lo que no estoy entendiendo es ahí a donde voy, Iván. Lo que no estoy entendiendo en este momento es que lo que no quiero que nos pase es lo de bienvenido Mr. Marshall, que estamos hablando de un proyecto, o sea, que puede ser espectacular, que puede traernos... Tú ya has dicho aquí ahora que es que venir a Eurovegas va a significar que nos conviertan en el centro de convenciones de Europa. ¿Eso por dónde está escrito? ¿Dónde está garantizado? ¿Dónde está en el proyecto? Simplemente está porque en la el persona... corazón del proyecto. Sí, pero porque la persona lo ha hecho en Las Vegas, dándole una utilidad a algo que lleva desarrollando desde hace muchísimos años. Es la esencia del proyecto. Sí, pero en la intencionalidad. Pero, Luis, dile tú a Frankfurt que te voy a quitar, como has dicho. A mí una cosa que me llama más la atención que la siguiente. A mí lo que me llama más la atención es la imagen que podemos dar de país poco serio. Ahí voy. Poco serio. Ahí es a donde voy. Es un país poco serio porque este señor, al cual no tengo el gusto de conocer, pero que lo he visto en una entrevista que se ha dado, creo que en esta propia cadena, además la han puesto, se mofaba literalmente del gobierno de España, nos tomaba como catetos, dice, esta gente no hay ningún problema, esta gente que modificará las leyes que haya que modificar. Ese señor lo he visto yo en una entrevista, y creo que la he visto aquí en Intereconomía o en algún dato, ¿no? O en otro sitio se hace. Entonces yo cuando veo que un señor viene aquí mofándose de las legislaciones del propio país, me parece muy mal. ¿Eso significa que yo estoy en contra de la creación de puestos de trabajo? No. Pero cuidado con la demagogia de la creación de puestos de trabajo, porque entonces podemos pasar a dos discursos demagógicos. El discurso demagógico de la izquierda más recalcitrante me parece fuera de lugar, pero el discurso demagógico de la derecha más recalcitrante también, porque si nos ponemos así entonces hacemos demagogia y decimos, como la droga y el tráfico de droga dan muchos puestos de trabajo, se compran coches, hombre, maravilloso. No, eso es exactamente igual. A mí me parece, a mí que un señor quiera venir a un país y en vez de cumplir las normas que se están rigiendo en ese país, diga que para venir estas son mis condiciones, no.
Yo le ayudaré a usted con los terrenos. Yo le ayudaré a usted con subvenciones a la edificación. Yo le ayudaré a usted que cuando me creen los puestos de trabajo intentaré hacer una modificación especial porque no hay nada más injusto, Iván, que tratar igual lo desigual. Ahora, que usted antes de venir ya me diga, oye, para venir esto y esto... Pues te digo una cosa, Iván, me da muchísimo miedo. Bueno, pues empezamos con el tabaco y terminamos con el fisco. Que te respondas. Mira, en el mundo real, en el que, sobre todo en Occidente, se tiene una gran dificultad para atraer inversiones, sean industriales o sean de servicios, las ciudades, las regiones y los países compiten a nivel internacional para atraer a esas compañías, porque son esas compañías, para atraer esas inversiones. Y no hace falta, olvidémonos de Las Vegas y del mundo del juego, que puede tener sus connotaciones. Vayámonos al mundo de las partes y componentes electrónicos, o del automóvil, o de lo que sea. En España existe una industria de automóvil muy potente, de las más potentes del mundo, gracias a que durante muchos años se ha hecho una labor de ir a captar a esas compañías fabricantes de automóviles. Y por eso está Ford en Valencia, y por eso está Citroën en Galicia, y por eso está Opel en Zaragoza, y así hasta 12 fabricantes internacionales, que no han venido así, han venido porque han sido atraídos, se les han ofrecido unas condiciones adecuadas. No consideramos que estamos cediendo nuestra... no estamos, digamos, rebajando el nivel del país por haber atraído a una compañía industrial. Iván, al contrario, estamos no estamos de acuerdo. No más un inciso rápido. Esas compañías que tú has dicho se las ha traído aquí con una mano de obra bastante barata, con una seguridad social, con bonificaciones especiales. Se han llevado la pasta y cuando no les ha interesado han dicho hasta luego, Lucas. Vamos al tema que nos ocupa, Eurovegas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que ponérselo fácil para que vengan aquí? Incluso la alcaldesa de Madrid se ha mojado con este asunto de Eurovegas. Ana Botella cree que como el principal problema que tenemos en España es el paro, pues que habrá que trabajar para que Sheldon Adelson se decida por Madrid y, por tanto, por España, que tanto lo necesita. Yo creo que Eurovegas hay que trabajar para que venga. Yo creo que las noticias de hoy son buenas. Yo estoy de acuerdo, desde luego, con lo que se ha dicho, que hay que buscar la fórmula para que puedan fumar, para que la ley del tabaco se pueda modificar. Sinceramente, creo que además todos somos muy libres de fumar o no fumar, de ir o no ir. Es decir, que ella es partidaria de que si es necesario que se modifique la ley del tabaco. Pero, como se ha modificado la ley fiscal... no es que se vaya a modificar la ley del tabaco porque viene Eurovegas, es que Eurovegas nos ha demostrado que la ley del tabaco fue un estaba error equivocada y tenemos que modificarla. Y muy especialmente, Alejo, teniendo en cuenta que con la anterior legislación ya muchísimos hosteleros tuvieron que incurrir en enormes gastos para adecuar sus establecimientos. Tuvieron que acristalar zonas, tuvieron que invertir en sistemas de ventilación costosísimos y una vez lo hubieron hecho para poderse ceñir a la legalidad que existía entonces, les cambiaron la ley y no sirvió de nada. Y perdieron mucho dinero. Por eso yo decía, Iván, por eso yo te decía antes que yo no estoy diciendo que no haya que crear puestos de trabajo. Lo que tú has dicho me parece además lógico. Tú has bajado a la realidad real y eso es bueno. Si no, la gente empezamos los discursos demagógicos son muy malos. Tú has bajado a la realidad real y yo la aplaudo. Esa intervención tuya, ¿en qué sentido? Oye, Joaquín, vamos a una tontería porque para que venga una inversión aquí hay que atraerla, porque si no, tiene muchos sitios a donde ir. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo digo, yo voy a empezar a darle a usted su caramelo cuando realmente vea que eso es una cosa fáctica y que yo la vea. ¿En qué sentido? Porque si no, tú sabes qué ha pasado, Iván, que ha habido muchas firmas, sobre todo en el sector del automóvil, que han aprovechado en tiempos muy remotos, no estamos hablando de ahora mismo, dejémonos de tema partidario, sino se han aprovechado de muchas concesiones que han hecho ayuntamientos, comunidades autónomas, el propio gobierno central, y cuando no les hemos interesado, han presentado sus seres correspondientes y han dicho, ahí te quedas. ¿Y sabes qué ha pasado? Y se han ido a países de este o otros países donde la mano de obra es más barata. A lo que decía Luis, ¿por qué no se ha alzado la voz? ¿Por qué no se ha alzado la voz de los políticos cuando ha entrado un nuevo gobierno, quizás? Si la ley del tabaco era mala, ¿por qué no se ha modificado? ¿Qué ha tenido que llegar? Porque los hosteleros no están organizados. ¿Hay que modificar la ley del tabaco? Por la impresión que damos, Iván, perdóname, a mí como españolito de a pie, que si no viene Mr. Marcha, como decía Luis, no se cambia aquí ni ley del tabaco ni nada. Muy mal por el gobierno. Es que Eurovegas exija unos requisitos que tengan que ver con la ley del tabaco y otra cosa es que se diga que la ley del tabaco es mala. O sea, y que el que se impida fumar en una cosa que es nociva para la salud, tanto del que fuma como de la persona que tiene al lado y como de las personas que también en su calidad de vida se demuestra cuando tienen avanzada edad en cualquier hospital, es malo.
Entiendo que podáis intentar defender por criterio de oportunidad, porque no podemos perder una inversión de esas características, el desarrollo económico que eso puede proporcionar, lo que pueda traer. Podría entender ese tipo de criterio. Ahora, decir, no es que es que estáis pasando a decir que lo de la ley del tabaco, que no habría que cambiarlo por Adelson, que es que habría que cambiarlo en sí mismo, o sea, porque es que hay que cambiarla, pero para mira, los hosteleros. Cuando se hizo la modificación, perdón Alejo, cuando se hizo la modificación de pasar de tener locales con sala para fumadores y no fumadores, que fue una inversión importante para los hosteleros prohibición y tal, total. efectivamente, a pasar a estar totalmente prohibido, esto generó un trauma y unas dificultades muy serias para gente que tenía bares, restaurantes, etc. También tengo que decir que pasado el tiempo, la mayoría de estos locales han sabido adaptar la solicitud de sacar mesas para montar terrazas en la calle. Que os ha venido genial a los ayuntamientos, por cierto, os ha venido del cine, porque cobráis por mesa. Pero no, por espacio, pero tampoco no es lo importante. En Madrid sí ha sido. Ha permitido una nueva cultura de decir, oye, pues se sacan las mesas y las sillas a las terrazas, se fuma y tal. Yo creo que ahora volver hacia atrás, desde un punto de vista general, como planteamiento general, no creo tampoco que fuera acertado. Hay países muy desarrollados donde no se puede fumar en parques, donde no se puede fumar en eventos deportivos, etcétera, etcétera. O sea, sí. Bueno, con la cuestión del tabaco yo creo que otro día podríamos reunirnos. Hay hasta argumentos de izquierdas que defienden el tabaco. Santiago Carrillo, que en paz descanse, que fumaba mucho, decía con los impuestos que pagamos los fumadores podríamos tener la mejor sanidad del mundo. Pero creo que ese no es el debate. Si me permitís una precisión... Pretendía ser el debate, el del tabaco. El del tabaco, el de cambiar la ley para que venga... Lo habéis llevado por otros derroteros, cosa que ha aportado interesantísimas La palabra demagogia viene pero pretendía griego, ser el debate. demos y agein, que significa dirigir al pueblo, y es una técnica para mantener el poder. Es decir, aquí el único que podría ser demagogo es Xavier, porque tiene responsabilidades políticas, los demás no las tenemos. Entonces utilicemos el castellano con propiedad. Yo pregunto una cosa: si la modalidad empresarial que más empleo genera en este país es la de las cooperativas, que es la que menos empleo destruye y más empleo genera... ¿Dónde lo has sacado? Datos, ahora mismo te paso. Has dicho que la modalidad empresarial que más empleos genera en España es la cooperativa. En proporción, las cooperativas, el pueblo de este país con menos paro que existe es Oñati, en el País Vasco, en el que 2/3 de los puestos de trabajo están generados por cooperativas. Entonces sí, que donde más se genera es en Oñate. Por un modelo, en Oñate la cooperativa... Es el modelo que menos ha sentido. Tengo el dato aquí. Os agradeceré que no caigamos entre 2008 y 2012... En el detalle concreto para tratar de generalizar y convertirlo en teoría económica. ¿Por qué no hacemos cooperativas? Y vamos a cambiar de tema, Pablo. Perdona, yo conozco una cooperativa de mi ciudad que el presidente que tenían de la cooperativa ahora ya no está, que era de UGT, iba con una 8 y con chofer. Pero es que eso me parece muy bien. Una cooperativa, Bueno, es que eso está muy bien saber. Es que los que monten cooperativas, como los que monten empresas, tienen derecho a generar riqueza y con esa riqueza hacer lo que les parezca. Que monten cooperativas. Saludamos desde aquí a muchísimos cooperativistas que hacen un gran trabajo. Y por cierto, ya que vamos a cambiar de tema, no puedo por menos, Pablo, que recriminarte la expresión que has tenido antes. Ha molestado a varios de nuestros espectadores y sabes que en esta mesa se agradecen siempre las opiniones encontradas y desde cualquier tipo de punto de vista, siempre que se hagan con educación y sin caer en la grosería. Considérate amonestado. Anoto la y te agradecemos siempre tus reflexiones, se mantenga el diálogo. Muchas gracias. O sea que en principio, tú eres optimista. Sí. ¿Crees que sí puede haber un inicio de recuperación? Yo creo que sí. Luis. Hombre, yo creo que hay dos tipos de enfermos, ¿no? Los enfermos agudos y los enfermos crónicos. Entonces el problema es que nosotros entendamos que lo que debía de ser un enfermo agudo, la economía española, y que se recuperara bien, pues se está convirtiendo en un enfermo crónico, ¿no? Un enfermo que tiene 6 millones de parados, que entendemos que es algo natural, un enfermo que estamos entendiendo que congelar el sueldo de los funcionarios durante varios años es algo natural, el rebajar el sueldo de todos los trabajadores es algo natural, y me dicen que se está recuperando la economía cuando Bollicao, por ejemplo, cuando quien vende Bollicao y los donuts ha hecho una rebaja de 1.900 trabajadores en la propuesta que ha planteado ahora sobre 4.600 y una rebaja de sueldo entre el 35 y el 45% a las personas que venden una cosa que es de consumo habitual. O sea, se dice que la economía está mejorando cuando estamos viendo los datos que se están dando, por ejemplo, en el tema de turismo. Ha aumentado el número de turistas, pero ha bajado ostensiblemente el consumo de los turistas. Por tanto, tú niegas, por encima de cualquier análisis que se realiza desde distintos ámbitos, que hay un cambio parece que hay un cambio de tendencia. Hombre, hay un cambio de tendencia. El fondo del desempleo tiene que tener un límite.
O sea, la masa salarial se está rebajando ostensiblemente. Por tanto, hay un cambio de tendencia. Estamos haciendo rebajas también en las potencialidades educativas de nuestra comunidad. Y cuando se dice, por ejemplo, que en vez de potenciar la universidad, que la gente se vaya a formación profesional, porque es donde pueden encontrar en el futuro trabajo, estamos viendo miles de plazas de personas que hoy no van a poder ocuparlas. O sea, por tanto, quiero decir, lo que estoy diciendo es que estamos entendiendo que el enfermo agudo es un enfermo crónico y que estamos bien así. Porque hemos tocado fondo. No, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, vamos a ver, nosotros tuvimos en este país un gobierno del Partido Socialista que se tiró 6 años sin hacer ni una sola reforma económica. Que eso mientras, no es cierto. Ni una sola reforma económica. Que mientras los países de nuestro entorno iban adaptando su economía a lo que ya parecía que iba a suceder, una cierta recesión, aquí seguíamos regalando el dinero y seguimos regalando 3.000 euros por cada niño que nacía en este país. Perdona, y se regalaban 400 euros en su programa electoral. Ahora hay un gobierno que, con errores, pero con aciertos, está llevando a cabo una serie de reformas para poder afrontar con las máximas garantías de éxito el presente y el futuro. Te animo a que me digas qué reformas que tengan que ver con el modelo productivo y con la economía, que es lo que generará empleo. Pues todas las que se están llevando. Desmantelar el sistema de I+D+I, no invertir en tecnología, la reforma el precarizar los salarios, el destrozar la educación, el desmantelar el estado de bienestar. Por tanto, hoy los españoles viven en un país donde se vive bastante peor. Donde cuando te jubiles, hoy el Consejo Económico y Social ha dicho al gobierno que el plan de pensiones que ha presentado va a debilitar a los pensionistas en el futuro. Muy bien, pues a lo mejor si Zapatero no se hubiera puesto... Zapatero, estamos con Rajoy. No, pero perdona, si a lo mejor el anterior presidente del gobierno no se hubiera dedicado a tirar y a reventarse el dinero, a lo mejor no estaríamos como aquí, pero perdona que te diga una cosa, el único gobierno en la historia de la democracia que ha congelado las pensiones ha sido un gobierno del Partido Socialista. Y el que las está haciendo perder poder adquisitivo año tras año se llama Partido Popular. Bueno, y Alejo, resulta que Mariano Rajoy dice España ha vuelto y lo ha hecho para quedarse, que ha hecho el gran esfuerzo para sacar a España de la crisis. Sí, vamos a ver, yo creo que este debate, formulado en ciertos términos, es un poco confuso, porque en estos momentos lo que hemos de entender es cómo estamos y hacia dónde vamos. Y sobre todo, decir la verdad, porque lo que es terrible para el ciudadano es que le pretendan, digamos, disfrazar lo que pasa. Siempre que hay una recesión fuerte, se paga un alto precio en puestos de trabajo. Y cuando ya llega un momento en que los costes de producción han bajado mucho debido a la recesión. En el caso español, pues estamos cerca de los 6 millones de parados, según la EPA. Entonces, se toca a fondo, efectivamente. Se toca a fondo, pero se toca a fondo porque, claro, ya esa economía que ha sufrido ese castigo tan fuerte, pues llega un momento en que, una vez ajustado todos esos indicadores de manera traumática, pues, naturalmente, ya la recesión cesa. Y se puede estabilizar el PIB o incluso empezar a crecer un poco. Pero eso quiere decir... Por cierto, Mariano Rajoy dijo una frase que a mí me pareció muy acertada y sincera. Dijo, la recesión puede ser que haya acabado, pero la crisis no. Y me parece una buena descripción del presidente de gobierno. ¿Por qué? Porque, fijaos, para que podamos decir, hemos salido de la crisis, tiene que empezar a crearse empleo. Pero tú, Alejo, ese es el dato clave. ¿Eres optimista ante estos primeros indicios que se están viendo? No, yo no soy, pero te diré una cosa, no soy optimista, tampoco es que sea terriblemente pesimista, pero no soy optimista porque queda una cosa fundamental por hacer. ¿Qué es? Que es disminuir de verdad el gasto estructural del Estado. Pablo, ¿optimista o pesimista ante estas valoraciones que se están haciendo? Desgraciadamente, pesimista. Yo creo que es importante que no digamos a los espectadores que la situación económica de este país se entiende contraponiendo Partido Popular o Partido Socialista. Es un juego de trileros. Habría que utilizar microscopio para comprender las diferencias en política económica. Una reforma laboral muy similar, un acuerdo para reformar la Constitución entre los dos grandes partidos, limitando el techo de déficit. Ninguno se atrevió con los ricos en la reforma fiscal. Las políticas económicas del Partido Popular y del
el Partido Socialista tienen diferencias de matiz. Hay una cosa que compartimos todos en esta mesa, y es que la situación en este país es dramática para la mayor parte de los ciudadanos. 6 millones de parados, más de 2 millones de los cuales no reciben ninguna prestación, 56% de paro juvenil, gente que les echan de sus casas. Nadie pone en cuestión esto. Incluso se habla de malnutrición infantil, no lo digo yo, lo dice el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora la pregunta es, se supone que los datos macroeconómicos tendrían que afectar después a lo microeconómico. Hay una serie de señales que se están apuntando. Esto beneficiará a las familias en el futuro. Esto supone decir que el hecho de que le vaya bien a los ricos va a beneficiar a la larga al resto de la población. No. ¿Podría realmente la recesión de nuestra economía estar llegando a su final? Eso quizás es lo que pueda opinar el Banco de España, que destaca la estabilización de la economía y apunta incluso un leve crecimiento en el tercer trimestre. También ves señales positivas en el consumo. Sin embargo, el paro sigue siendo nuestro talón de Aquiles. El Banco de España no aprecia avances apreciables en la composición de los flujos del empleo. Algo similar a lo que viene asegurando estos mismos días Mariano Rajoy. Señores, ¿estamos ante unos brotes verdes o una vez más son ilusiones optimistas en exceso a lo mejor? Yo creo que no estamos ante unos brotes verdes, pero sí que estamos ante un nuevo escenario que como mínimo confirman tanto por parte del gobierno como otros indicadores que más... O sea, no vamos a bajar más, lo cual no es poca. Que hemos tocado fondo. Efectivamente, lo cual no es poca cosa. A partir de aquí sí que empiezan a haber unos indicadores que señalan que quizás está empezando a producir una cierta recuperación en las cifras macroeconómicas. ¿Esto significa que el mes que viene o la semana que viene esa leve recuperación que se empieza a percibir llegará a las familias? No. Ni mucho menos. Pero sí que señala que si seguimos en esta tendencia, que si seguimos avanzando por el mismo camino, en el futuro más inmediato, y yo creo que en el año 2014, las familias ya lo empezarán a notar. ¿Cómo se puede empezar a notar? Pues con la creación de puestos de trabajo. Se frene la destrucción de puestos de trabajo y creación de